Hola chicos, buen día. Bueno, este videito es sobre el nuevo tema que vamos a empezar a trabajar en matemáticas. El tema es SIMELA. SIMELA en realidad es una sigla que significa Sistema Métrico Legal Argentino. Es decir, es el sistema de unidades de medidas que utilizamos en la Argentina. Estas unidades de medidas incluyen medidas de longitud, medidas de capacidad y medidas de masa, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con medidas de longitud. Cuando nosotros medimos algo, ¿sí? Nuestra unidad madre sería el metro. Es esto que tengo acá, ¿sí? Un metro, que es la unidad que utilizamos para medir cualquier superficie, distancias, etc. Pero en esta unidad de medida también se puede subdividir y a la vez al metro lo puedo agrupar en unidades más grandes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el metro lo voy a poder subdividir en unidades más pequeñas. Si voy a la mercería y quiero comprarme un pedacito de cinta roja para ponerme en el puño, ¿sí? No voy a pedir un metro o un cuarto de metro. Le pediré 20 centímetros, 15 centímetros. Ahí cuando estoy utilizando la palabra centímetros, quiere decir que a esa unidad de medida madre, por decirlo de alguna forma, que es el metro, la he dividido en 100 partes, ¿sí? Por eso es centímetros. Y lo que yo voy a pedir es 20 unidades de centímetros, que un centímetro, ya sabemos lo que mide, entonces me van a medir 20 veces el centímetro. Por ejemplo, si quiero medir el espesor de un cartón, ¿sí? El ancho de un cartón, si yo lo veo de costado, lo que tiene de alto el cartoncito. Eso lo voy a medir en milímetros. Por ejemplo, los chicos que estudian arquitectura o si yo quiero hacer una maqueta, voy a utilizar esa unidad de medida. Voy a la librería y quiero comprar un cartón, le voy a decir, supongamos, de 1 milímetro, de 2 milímetros o 1,5 milímetros o 0,5 milímetros, ¿sí? Bien. Pero por el contrario, si yo quiero utilizar medidas mucho más largas, ¿sí? Como el recorrido de un viaje, no voy a decir en metros, no voy a recorrer 154.000 metros, ¿sí? Lo que voy a utilizar es para medir la unidad que es kilómetros, ¿sí? El kilómetros son 1.000 metros. Es como si yo tomara 1.000 de estos metros y los pusiera todos uno al lado de otro, uno a continuación de otro. Y si junto 1.000 de estos, ahí tendría 1 kilómetro. Entonces, 1 kilómetro me equivale a 1.000 metros. Bueno, yo ahí le mostré algunos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito en donde nos marca que la unidad base de medida es el metro, que se representa con la letra M, ¿sí? Y después tenemos submúltiplos, es decir, números más chiquitos, y tenemos múltiplos que son números más grandes. Un decímetro, es decir, si yo a este metro, ¿sí? Lo divido en 10 partes, es decir, lo doblo ahí. Acá tengo 10 centímetros, ¿sí? Esto sería un decímetro. Esta unidad es poco usada, pero existe, ¿sí? Entonces, dentro de un metro van a existir 10 decímetros y un decímetro equivale a 10 centímetros. Sí, y se representa con la letra dm. Después tenemos el centímetro, ya todos sabemos que es centímetro, eso supongamos. Tomo esta unidad de medida y hasta acá, si le tengo que doblar, hasta ahí sería un centímetro. En un metro entra 100 centímetros. Fíjense que metro es la unidad madre. Si yo lo divido en 10 partes, esa unidad de medida va a medir 10 centímetros. Y fíjense que se llama decímetro, porque mide 10 centímetros. Si yo lo parto o lo tomo así en pedacitos más chiquitos, en centímetros, en un metro van a entrar 100 partecitas, 100 centímetros. Y si yo lo divido en milímetros, es decir, si yo el metro lo divido en 1000 partes, voy a tener milímetros, que se representan con la letra
con 2 letras M, ¿sí? Estas unidades de medida son más pequeñas, son menores que el metro. Pero también podemos agrupar el metro, es decir, a un metro lo ponemos a continuación de otro. Si ponemos 10 metros uno a continuación del otro, ahí vamos a tener un decámetro, ¿sí? Decámetro son 10 metros y se representa con la sigla DAM, ¿sí? D-A-M. Si tomamos la unidad de medida que es el metro y ponemos 100 centímetros uno al lado del otro, tenemos un hectómetro, que son 100 metros, que es más o menos lo que mide una cuadra. Se representa con la letra, perdón, HM, ¿sí? Y si al metro ponemos 1000 metros juntos, tenemos el kilómetro, que se representa con la letra KM y tenemos 1000 metros, ¿sí? Acá tenemos una especie de escalerita, ¿sí? En el medio tenemos al metro. Si vamos dividiendo en 10, tenemos decímetros. Si al metro lo dividimos en 100, tenemos centímetros. Y si al metro lo dividimos en 1000, tenemos milímetros, ¿sí? Si subimos la escalera, al metro lo multiplicamos por 10 y tenemos decámetros. Si al metro lo multiplicamos por 100, tenemos hectómetros. Y si al metro lo multiplicamos por 1000, tenemos kilómetros. Entonces, acá tenemos las unidades más pequeñitas. Tomamos una regla que tenemos común en casa, una regla, una escuadra. Del 0 al 10, que son 10 centímetros, eso sería un decímetro, ¿sí? Un decímetro, que es el metro dividido en 10 partes. Si acá nuestra regla tomamos cada uno de los centímetros, esta regla tiene 13 centímetros, cada uno de estos pedacitos es un centímetro. Y si a esta regla, ¿sí?, al centímetro lo dividimos en 10 partes o al metro lo dividimos en 1000 partes, tenemos un milímetro, que sería esa partecita. Vale aclarar que esta regla que estamos viendo no tiene 13 centímetros, tiene otro, o sea, marca 13 centímetros, pero no tiene un tamaño real, está hecha a escala. Yo la he agrandado para que ustedes la puedan ver mejor en la imagen, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver. Para utilizar las unidades de medida, lo que vamos a hacer es utilizar el cuadrito, ¿sí? Acá tenemos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y acá abajo tenemos abreviado la unidad de medida. ¿Cómo voy a leer yo ese numerito? 7,36. La parte que está delante de la coma es la parte entera. Entonces significa que me voy a fijar en esta unidad de medida que es kilómetros y la parte que significa kilómetros es 7, ¿sí? El 3 va a ir después en la unidad de medida siguiente a kilómetros y el 6 en la posterior. Bien. Entonces, si yo veo este numerito, para colocarlo en la tabla, ¿cómo voy a hacer? Me voy a fijar el 7 y me voy a fijar la unidad de medida. Significa que estos 7 son kilómetros. Entonces voy a ir a mi cuadrito y voy a poner el 7 en kilómetros, ¿sí? En el cuadrito que sigue, voy a poner el número que sigue, es decir, el 3. Los 3 lo voy a colocar en hectómetros. Y este numerito que sigue lo voy a colocar en decámetros, ¿sí? Así es como se coloca un número. Entonces, este numerito que yo estoy viendo ahí son 7. Para que se lea el 7, voy a colocar la coma. Son 7 kilómetros con 36 decámetros, ¿sí? Vamos a ir al próximo numerito. El de abajo. Fíjense,
me dice 40,69. ¿40 qué? Fíjense que ahí está la coma y la unidad de medida es una m, es decir que son metros. Entonces si yo a ese numerito lo quiero colocar en mi cuadro, voy a tomar el último numerito que es el 0 y ese número va a ir en metros, ¿sí? Porque la unidad de medida es metro. Ahí voy a poner el 0. El 4 lo voy a poner en el cuadrito anterior, o sea, en la columna anterior, es decir, en los decámetros. Acá voy a colocar detrás del 0 la coma, porque estoy hablando de metros. El 6 lo voy a poner en el cuadrito en la columna siguiente, es decir, en la de decímetros, y el 9 en la posterior, es decir, en centímetros. Entonces, este número, si yo lo quiero ubicar en mi cuadrito, sería 40 metros con 69 centímetros. ¿Sí? Bien. Vamos a ir al numerito de abajo. Me dice 9,06 hectómetros. Fíjense que la unidad de medida en la que me está expresando el número son hectómetros. Entonces, la parte entera es la parte que está delante de la coma. Esos 9 son los hectómetros. Entonces, a ese 9 lo voy a poner en la columna 9, ¿sí? Al 0, perdón, que es el numerito que sigue, lo voy a poner en la columna de decámetro y al 6 en la columna de metros, ¿sí? Entonces, si yo a este numerito lo quiero ubicar en el cuadro, sería 9 hectómetros, 0 decámetros y 6 metros, ¿sí? Ahora vamos a ir con el último numerito. 405 centímetros. Bien. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que este es un numerito entero. No tengo comas. ¿Sí? Entonces, la unidad, los 405 son centímetros. Voy a empezar a contar por el numerito de atrás. El 5 lo voy a poner en la columna de centímetros, que la columna de centímetros es esta. Bien. Al 0 lo voy a poner en decímetros y al 4 lo voy a colocar en metros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para colocar ese numerito voy a tener 405 centímetros. Entonces lo que me tengo que fijar es la unidad de medida que me indica, en este caso kilómetros, y la cantidad de partes enteras que tiene. En este caso es 7. Por eso el 7 lo ponía en kilómetros y las otras unidades de medida que estaban después de la coma en las columnas siguientes. En este caso, que es un número entero que no tengo parte decimal, voy a empezar a contar desde la unidad de medida. Me fijo acá en el cuadrito y voy a empezar a contar desde el último número. Ese último numerito lo voy a ubicar en centímetros. El número anterior, el 0, en decímetros y el primer numerito, en este caso que es el 4, en metros. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tenga me escriben al foro. Y sean bien puntuales cuando tienen una duda. Señor, no entiendo tal actividad. No me digan, no entendí, porque ahí se me hace muy difícil saber qué es lo que no entendieron ustedes, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme, los quiero muchísimo, los extraño y sigan cuidándose, sean muy felices y cuiden a sus familias. Besotes.